producción. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en un primer programa de Mil Razones, un ciclo que empezamos hoy. Yo quien les hablo soy Daniel y mi compañero de equipo, Mariano. ¿Cómo estás? Hola Dani, buenas noches a todos. Buenas noches. Les decía, un programa, primera vez que hacemos este programa, Mil Razones, acá en el aire de Radio Voces, y la idea es acompañarlos a lo largo de este ciclo, charlando un poquito sobre los temas de la política nacional e internacional, con una mirada un poco más fresca y dinámica, llevadera, que nos ayude a no aburrirnos al tratar estos programas, y a la vez dotar un poquito de un lenguaje, si se quiere, más académico estos temas, para poder ir también ganando herramientas para poder tratarlos. Así que bueno, vamos a intentar hacer eso. Espero que nos acompañen, esperamos que nos acompañen y que no se aburran mucho, ¿no es cierto, Mariano? Sobre todo. Sobre todo mi alocución, ¿no? Que va a ser la más aburrida. Hay que ponerle un poco de onda, aparte son las 10:30 de la noche del martes. Bueno, pero es mejor que el público se duerma antes que nos escuche y sepa lo que decimos. Martes 23 de abril de 2019, estamos acá a las 10:30 de la noche clavados con ustedes. Como todos los martes vamos a estar desde ahora, así que si quieren pueden sintonizarnos los martes a las 22:30 horas. Vamos a estar haciendo una hora de programa junto a ustedes todas las semanas. Exacto. Bueno, ¿cuál es el tema entonces que tenías para contarnos hoy? Porque vos preparaste una especie de editorial. Yo había pensado un poquito que estuve en realidad durante el día de hoy a la tarde pensando que estamos arrancando un programa radial, y ya que es un programa radial, pensaba que podíamos empezar charlando un poquito sobre el valor que hoy le damos o que no le damos a la palabra. Que no es otra cosa sino lo que nos diferencia, digamos, en términos antropológicos, del animal, ¿no es cierto? El ser humano se diferencia del animal por medio de la palabra. La palabra es lo que es la herramienta del lenguaje, y el lenguaje es lo que le da al ser humano cultura. La cultura va a ser la gran diferencia que tiene el ser humano con el animal. Sin embargo, rápidamente van a salir filósofos a decirme que... Si alguno te escucha. Si alguno nos escucha, claro. Que el animal no guarda prácticamente diferencias con el ser humano, porque este estadio no podemos decir de evolución, pero sí de adaptación del ser humano, en el que somos parlantes, somos bípedos, es un estadio al que cualquier otro animal puede llegar eventualmente. Entonces, verdaderamente no sé si esta es una diferencia entre el ser humano y el animal, la palabra. Pero en términos antropológicos, no hay duda de que sí lo es. Digamos, el ser humano tiene la capacidad de hablar, y por medio de esa voz, de esa palabra, diferenciarse del animal, desarrollar cultura y diferenciarse del animal. Y para hablar un poquito de esto me gustaría valerme de Sartori. Sartori es un autor que podríamos llamar el padre moderno, digamos, de la política, de la ciencia política, que va a escribir allá por los años 70 un pequeño librito llamado Homo Videns, que va a tener su buen éxito en esos tiempos, en el que va a desarrollar una idea fuerza que va a hacer que el animal, hombre, el Homo sapiens, a partir de su estadio Homo sapiens, va a evolucionar hacia un hito en su desarrollo, que es el Homo parlante. Y va a explicar cómo, con el paso del tiempo, el Homo parlante va a incurrir en una suerte de involución a
lo que él llama el Homo videns. Esto es el reemplazo de la palabra por la imagen. Y es cierto que si uno lo mira con detenimiento, se va a encontrar con que el ser humano tiene, el Homo sapiens tiene la necesidad en un periodo pre-sociedad de comunicarse. Es un animal social, como decía Aristóteles. Un son politikon, un animal que tiene la necesidad de relacionarse con otros. La herramienta para esto va a ser el lenguaje. Primero va a empezar con gestos y sonidos guturales, y después va a empezar a desarrollar otros tipos de comunicación, la comunicación oral, y va a llegar a la escritura. Y la escritura es un momento importante, digamos, en el desarrollo del ser humano, porque posibilita la historia. La historia en tanto que construcción del hombre. El hombre, en términos individuales, se construye a sí mismo, pero también es cierto que se construye transgeneracionalmente. Y lo hace por medio de la escritura, que facilita la historia, la posibilidad de que el hombre se conozca para atrás. Y la primera escritura va a ser la escritura en piedra, que va a venir en el 3000 a.C., oriunda de Medio Oriente con los sumerios, que es la primera civilización del mundo. La idea de civilización que siempre va a estar fuera de América, ¿no es cierto? América es el continente olvidado por Dios, ¿no? Va a decir Occidente. Se olvidó de esta gente, Dios, no los dotó de aquello que les permite ser civilizados como somos nosotros, los occidentales. Y después en la carrera evolutiva o adaptativa, como nos gusta decir hoy, va a llegar el fin de la Edad Media, va a llegar la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América en el siglo XV, y va a aparecer el Renacimiento, ¿no? Una corriente artística, de pensamiento, filosófica. Es el renacimiento del hombre. El que renace es el hombre. Renace porque renace por medio de la razón. La razón como elemento diferenciador del hombre con respecto al animal. Y esa razón le va a permitir descubrir que el teocentrismo reinante se puede reemplazar por un homocentrismo, donde el hombre va a ser el centro del mundo. Se va a reeditar la idea de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Pero ahora con un significado más fuerte que lo permite el propio desarrollo de la evolución y de la filosofía. Y eso va a ser el renacentismo, va a ser un renacentismo del hombre por intermedio de la razón. Y si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces va a aparecer acá también el individualismo, la idea individualista del capitalismo moderno, que tiene su arraigambre, su origen en este momento de la historia. Poco tiempo después va a llegar el primer diario, en 1600, va a llegar en Estados Unidos el primer diario de tirada, ¿no? El primer diario en 1704, en Estados Unidos nace el primer diario de tirada sostenida en el tiempo. Es el Boston Newsletter. Y en 1896 nace la radio, que en la interpretación de este humilde de mi humilde persona, la aparición de la radio es un hito en esta evolución que Sartori describe del Homo sapiens al Homo parlante, y del Homo parlante en declive hacia el Homo videns, hacia el reemplazo de la palabra
por la imagen, porque la radio se vale esencialmente de la palabra, no hay imagen en la radio. La imagen está en la mente de quien nos escucha, pero la radio emite sonido, emite palabra, emite lenguaje. Y en principio de 1900 va a nacer el televisor. En este momento, la palabra se acompaña de imagen. Y al estar acompañada de imagen, todo va a cambiar, porque va a ir perdiendo progresivamente espacio la palabra en favor de la imagen. Porque después del televisor, en los años 90 va a venir el auge de Internet, ¿no? Internet empieza a ser un producto de consumo masivo. Y al ser un producto de consumo masivo, se empiezan a establecer nuevas reglas en la comunicación. Hoy sabemos que en Internet la gente demora 3 segundos, de 3 a 5 segundos, en saber si la página web que está mirando le interesa o quiere cambiar. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué clase de contenido puede verse, puede asimilarse en 3 o 5 segundos? Bueno, la palabra no. La palabra no. Seguramente va a ser la imagen lo que nos va a hacer definir si queremos o no seguir en esa página. En el 2002 nace Fotolog. No sé si se acuerdan de Fotolog, todavía creo que existe. Nace en el 2002. Fotolog es una palabra donde foto es la imagen y log es registro, es un registro de imágenes. No es un registro de ideas, no es un registro, es un registro de imágenes. Claro, la imagen es también un medio de comunicación. Pero en este sentido hay que decir que la escritura como tal también de alguna manera es un lenguaje simbólico. Se asemeja en este sentido a la imagen. Porque la escritura no es el lenguaje en sí mismo. La escritura es un lenguaje del lenguaje. Es un metalenguaje. La escritura es un lenguaje que habla de el lenguaje. Por eso decimos que es un metalenguaje. Y en esto es igual una letra a una imagen. Pierde valor en ese sentido la letra. Pero también es cierto que la letra nos está dando la posibilidad de la historia, ¿no? De entendernos a nosotros mismos en un sentido histórico. Sartre va a decir que el ser humano es, al nacer, una X vacía, un signo de interrogación, una hoja en blanco. Una hoja en blanco que debe ser escrita. Y debe ser escrita tanto en términos individuales por aquel que acaba de nacer, como en términos históricos, porque va a decir, el hombre es arrojado al mundo, azarosamente, y cae en un lugar, cae en un tiempo, cae con ciertos condicionantes. Somos lo que somos con los que dejan de nosotros. Entonces la idea de Sartre va a ser esa, va a ser que el ser humano se construye individualmente, sí, pero también está condicionado por una construcción que es histórica. Y si no tuviésemos la escritura, esa historia no podría darse. Entonces la escritura tiene un valor transgeneracional que no podemos dejar de contemplar, digamos. Es considerablemente relevante poder escribir nuestra propia historia. Si no, el tiempo nuestro comenzaría y terminaría con nosotros mismos. Sería demasiado efímera la vida. En ese sentido, la letra, la palabra representada en la letra, en la escritura, es muy importante. En el 2004 nace Facebook. Facebook, la palabra Facebook es un libro de caras. Un libro de caras. No un libro de letras, un libro de caras.
Facebook, no sé si sabían, pero Facebook limita la cantidad de palabras que podemos poner en una imagen, ¿no? En una foto, en una imagen de Facebook. Esa imagen no puede tener más, creo que es el 30%, más del 30% de letras en la imagen misma. Después, bueno, también en Facebook, hay que decir que en Facebook la gente primero mira imágenes, después mira video y por último se interesa por las letras, por los textos escritos en Facebook. En 2006 nace Twitter, donde está claramente limitada la cantidad de letras. No sé, Mariano, ¿cuántas letras? Creo que son 300 caracteres en Twitter. 140 me parece. Ah, mucho menos. Sí. Mucho menos. Sí, más o menos. O sea que esto es un periodo de... Creo que lo habían aumentado igual, pero no importa. Creo que lo habían aumentado, pero siguen siendo pocas. ¿Tenés Twitter vos, Dani? No tengo. Luzu01, me pueden seguir a mí si quieren. A mí simplemente con el Facebook del programa, que es ¿Cómo 1000 es? razones ok. Ahí pueden mensajearnos, pueden molestarnos, todo lo que quieran. Pero esto es un periodo de evolución negativa, digamos, ¿no? Para Sartori, donde el Homo parlante pasa al Homo videns, reemplazando la palabra por la imagen. Claramente cada paso que da el ser humano en sentido de la comunicación es en favor de la imagen, es en detrimento de la palabra. En el 2010 aparece Instagram. La palabra Instagram es un juego de palabras, es Insta nos llama a lo instantáneo, ¿no? A la cámara instantánea, a la foto rápida con el celular. Y gram viene de telegrama. Telegrama es la escritura abreviada a su mínima expresión. Y ya como representación de lo más raso, digamos, aparece Telegram en los últimos años. Entonces, estando en un programa de radio, me parecería que hablar un poquito de la palabra valía la pena. Revalorizar a la palabra y revalorizar a la radio como un medio de comunicación que es en verdad el medio de comunicación por excelencia para la palabra. Así que bueno, esto es como una especie de introducción al programa para aburrirlos un poco, y ahora que están adormecidos podemos empezar a decir las cosas que no es bueno que escuchan, ahora que están más dormidos. ¿No es cierto, Mariana? Sí, wow, creo para que me despierto yo primero de toda esta historia. Arriba. No, pero está bien. El chabón se puso a hablar de filosofía, hablaste, digamos, de autores de filosofía, de la ciencia política, súper interesante todo, pero nada, wow. Bueno, estuvo pero bueno. A esta hora, qué mejor que esto. En vez de tomarte una pastilla para dormir, nos escuchás a nosotros No, ni en pedo. y ya está. Conmigo quiero que se despierten, quiero fiesta, quiero que hablemos de todas las cosas que nos están pasando. Y justo pensaba en Twitter y acabo de tuitear que nos escuchen. O sea, si alguien nos retuitea o nos pone un me gusta, por lo menos alguien nos va a estar Está muy bien, escuchando. está muy bien. En Facebook creo que se publicó una... ¿Y vos decís que nos están escuchando? Yo pienso que alguien... A ver, si alguien nos está escuchando, nos pueden seguir en... ¿Cómo era la página de Facebook? 1000 razones ok. Y si no, en tu Instagram. No, yo por el momento... Bueno, si no, me pueden seguir a mí en Prefiero Instagram, reservarme- Luzu-01. No, perdón, Luzu01, todo junto y lo mismo en Twitter. Bueno, Si me envían los mensajes pueden hacerlo también al Facebook o al Instagram que acaba de dar Mariano. exacto. Mensajes de amor, mensajes Próximamente para la vamos a estar radio. inaugurando otros Y hay medios de y ahí comunicación. nos van a poder ver en fotos también, ¿no? Porque ya que hablaste tanto de la palabra, de la imagen, de Instagram, de Facebook, de Fotolog, Claro, todo tiene que ver con la imagen. Y hablando de la imagen, me gustaría saber qué piensa la gente o qué pensás vos de la imagen del gobierno actual. ¿Qué es lo que le está pasando a la Argentina hoy? ¿Por qué hay tanta división? ¿Por qué hay gente que defiende la corrupción del gobierno anterior? Pero ¿por qué hay gente que defiende el fracaso rotundo, estrepitoso, doloroso de este gobierno? ¿Cómo puede ser que un gobierno de meritocracia
un gobierno que se jacta por poner a las mejores personas, un gobierno que se jacta en mostrar resultados para evaluarlos. ¿Cómo puede ser que no tengan un solo resultado positivo para mostrar? ¿Cómo puede ser que sigan pensando que pueden ganar? Yo, si algún día tuviese la posibilidad de hablar o de que me escuche el presidente, que probablemente en este año no, pero en el futuro yo sé que así va a ser. Si él quiere lo mejor para el país, yo no digo que se vaya, porque ya queda poco. Primero, que no terminen de arruinar todo como lo están haciendo. Es mi opinión. Es mi opinión y basada en números, basada en los números de la economía, basada en los números sociales. Entonces, el presidente tiene que dar un paso al costado. El presidente no tiene que presentarse en las elecciones, porque lo único que hace es dividir y no está bueno para el país. Sí, vas a decir algo. No, lo que decís... a ver, hay medios institucionales pensados para que un presidente pueda dar un paso al costado o pueda forzárselo a dar un paso al costado, pero ya hay algunas pocas candidaturas que ya están... igual... porque hay candidaturas que están ya lanzadas, como la de Rossi, la de Guillermo Moreno, la de Scioli, Spert. Y Moreno particularmente es un tipo que tiene esta propuesta, digamos, impulsar por medios constitucionales a una salida del presidente. Sin embargo, Moreno no supera el 7 o el 8%. Existen los medios constitucionales a través del juicio político. A lo que me refiero es, no sé si la gente quiere esto, porque si no Moreno tendría más intención de voto. Moreno la gente no lo quiere, básicamente. Perdón, yo sé que a vos te gusta, pero Moreno no lo quiere porque tuvo una mala prensa durante mucho tiempo y porque se encargó, digamos, Moreno era el encargado de enfrentarse a las corporaciones, al aparato económico, al aparato industrial, al aparato del campo, solo, sin una burocracia armada, y ese que salió perdiendo. Claro. Entonces, esa es la realidad de Moreno. Claro. Y también hay que ser sincero, digamos, no fue una política hiper exitosa. No hablo del control de precios o no hablo de cuestiones de inflación, sino que hablo de la concentración que hoy mismo le estamos sufriendo. Sí. Si vos tenés, por ejemplo, con el tema de los precios cuidados, el tema de la inflación, tenés a un grupo de leche muy conocido digamos, de esta zona, de zona sur, que concentra el 80, el 70% del mercado con 3 o 4 marcas diferentes, digo, eso no se lo permitió al gobierno actual. Entonces, no, por supuesto. Entonces tenemos que empezar a entender quiénes son los responsables y quiénes son los que hicieron algo y que no pudieron terminar de hacer y cuáles son las ideas de ellos. Pero sí, claramente mi punto de vista es como el acuerdo de caballeros que escuché decir al ministro de Economía, que plantearon a los empresarios con el tema del acuerdo de precios, es que el presidente haga un acuerdo de caballero y que no se presente en las próximas elecciones. Claro, lo que pasa es que el acuerdo de caballeros me hace acordar cuando la frase famosa de les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, ¿era? Sí, obvio. Bueno, yo creo que este es un gobierno que está fracasando porque les habla con el corazón a los empresarios. El gobierno no les habla con el y corazón. Les habla con un bastón en la mano a los trabajadores. No, igual, no coincido. El gobierno no habla, el gobierno miente. Miente descaradamente. El gobierno tiene una idea y siempre tuvo la idea y el pueblo apoyó esa idea. En las elecciones, a todas luces ha mentido. Digamos, las propuestas electorales de Macri no se han cumplido ninguna. Hay un discurso de Cristina que yo nunca me voy a olvidar, allá por creo que el 2014. No lo tengo ahora para pasar al aire, pero si no, lo pasaría. Para la próxima. Decía que el problema no eran ellos. Decía... Voy a hablar como si fuera ella, ¿no? El problema no somos nosotros. El problema va a ser que cuando no estemos nosotros van a volver por el verdadero objeto, que es reducir el costo de la mano de obra, es volver a tener mano de obra barata. Esto es lo que han hecho estos muchachos, a través de las devaluaciones, a través de la inflación galopante, a través de no permitir paritarias libres, de que los aumentos de los salarios, tanto de los trabajadores, tanto de la clase media, clase alta, jubilados, no lleguen ni siquiera
a tocarle, digamos, la cola a la inflación, eso es lo que hicieron, es reducir el salario de la gente. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que no aumentaron la productividad. Porque si vos me decís que, bueno, las empresas con esto ganan, aumentan la productividad, eso te iba a decir. Bajan el costo. No. Iba a decir lo mismo. No. No han satisfecho las necesidades. Dice Laclau que gobernar es articular demandas dispersas. Bueno. Y no han articulado las demandas del pueblo por un lado, pero tampoco la de los grupos concentrados económicos. Sí. Entonces, ¿cuál es hoy la base real de sustentación política de este gobierno? Digamos, pero ¿se encamina a las elecciones en base a qué? Se encamina a las elecciones al poder oligarca. Pero no quiero entrar en ese tema, en el tema de la historia, pero porque esto, digamos, cuando los muchachos de gobierno te dicen que en 70 años han destruido el país, se olvidan que el peronismo durante esos 70 años gobernó 20. Ya vamos a hablar de eso. Gobernó 30 años. Entonces, cuando cada vez aparte te ponen tienen más años en la historia y no les da ni siquiera el relato. No les da el relato. Queríamos hablar un poquito de este tema para que la gente entienda. Muy bien. De las tarifas, de los precios cuidados, de los precios regulados y demás. ¿Qué opinás respecto al aumento de las tarifas, vos? Un poco de actualidad, para que vean que no todo es historia y aburrimiento. Yo me aburro, perdón. Está todo bien con la CLO, está todo bien con todos los que nombramos. Pero... A mí lo que me parece, me da la sensación de que es, primero, para empezar, es maquillaje. Son fuegos de artificio para llegar a las elecciones y te lo dicen. Bueno, te lo dicen. Sí, obvio, está bien. Porque es un acuerdo por 6 meses. ¿Qué mes es en 6 meses? Octubre. ¿Qué pasa en octubre? Elecciones. Te lo están diciendo en la cara. Entonces, es maquillaje. El alivio, que le llaman ahora, no es más que un maquillaje. A Moreno lo podemos criticar. La tiene con Moreno, muchacho. No, pero es que, vos fíjate esto. Se lo puede criticar, por supuesto que se lo puede criticar. Pero Moreno trabajaba sobre todos los precios de la economía. Estos nuevos precios esenciales son 64 productos. Que, por otra parte, en muchos casos están hoy más baratos de lo que ellos te lo proponen. Hay que partir, bueno, sí, tuvieron un aumento del 20%. Hay que partir de que el control de precios, yo particularmente nunca creo que ha sido una buena herramienta para una economía. O sea, no se puede controlar, o sea, el Estado no tiene la capacidad para controlar los precios. El Estado no es quien para meterse en los costos de una empresa. Es que eso vos tenés ejemplos hiper claros de una economía mixta donde el Estado puede intervenir a través de otras formas y no a través de los precios. Pasa que requiere una especie de pseudo censo económico permanente. Digamos, es una locura. No, pero aparte, ¿vos por qué te estás metiendo en el costo de una empresa? ¿Quién sos? Claro. Claro. Digamos que, bueno, hay una ley de abastecimiento, o vos podés decir, está bien, la ley de antiterrorismo para no desabastecer al país, lo que quieras. Pero no podés andar metiéndote en el costo de la empresa. Vos no le podés decir a la empresa a qué costo tiene que vender. Sí, no. Una cosa es una industria, una cadena de valor, y otra cosa ya es cuando estás hablando de commodities, de precios internacionales, de precios que sí tenés que regular. La cuestión acá, volviendo al tema, es que la gente entienda de qué se trata. Toda esta pausa en las tarifas que no van a seguir aumentando, supuestamente, o lo que dijeron estos muchachos. Por un tiempo. Y el tema de los precios cuidados. ¿Qué pasa con las tarifas? ¿O qué pasó para que la gente entienda con las tarifas? ¿Qué pasó en la época del kirchnerismo? Las tarifas estaban aplanadas totalmente. Las tarifas eran irreales. Digo, eso hay que entenderlo, hay que saberlo. Era un subsidio directo a toda la sociedad, ni siquiera distinguía por clases. Entonces, era un impuesto, era, digamos, un subsidio regresivo. Claro. Porque le da un subsidio es darle a los que menos tienen. Acá se les daba a cualquiera, al que tenía una pileta climatizada en la casa. Claro. Se le subsidiaba el gas. Sí. Y al pobre tipo de que no le llega, digamos, la red de gas al domicilio, la garrafa le salió un huevo. Esa es la realidad. Claro, eso es lo que pasaba. Se intentó hacer, yo me acuerdo de una frase de Cristina, de la sintonía fina con las tarifas. ¿Y qué pasó? 11. La tragedia de 11 frenó todo lo que tenía que ver con una actualización tarifaria. ¿Qué pasó con Macri? Tuvo varias actualizaciones tarifarias. Tuvo muchísimas, conocidas como el tarifazo. ¿Pero por qué tuvo muchísimas? Porque el tipo está bien, lo que plantearon es, hay que actualizar las tarifas para la inversión, suponte. Es cierto que las empresas tuvieron audiencias públicas
necesitaban plata para las inversiones. Audiencias públicas forzadas porque la oposición... Forzadas, es cierto. Pero bueno, las empresas presentaron, digamos, todo su plan de inversión, presentaron sus propuestas de aumento. Hasta ahí estamos todos de acuerdo y estamos de acuerdo en que las tarifas tenían que ser actualizadas. ¿Qué pasó con estos tipos? Inflación. ¿Qué pasó con estos tipos? ¿Cuál fue el problema del gobierno de Macri? La dolarización de las tarifas. La dolarización de las tarifas. ¿Por qué? Por el lobby de las petroleras. Es así. Claro. La energía, tanto eléctrica como el gas, sale del petróleo. Para generar energía eléctrica necesitamos petróleo, necesitamos gas. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Dolarizó la tarifa del combustible. Claro, hoy el precio de los productos es el precio del petróleo, digamos. El precio de los precios es el precio del petróleo, por eso están dolarizados. Digamos. No. La Serenísima, ¿qué vende? ¿Vende leche o vende logística? Lo que pasa es que lo que hace es trasladar, el trabajo más fuerte es trasladar, es el costo del flete. Y ese costo del flete está puesto en todos los productos. Por eso vemos el precio de los productos tan altos, digamos. Si vos, este sinceramiento que es llevar los productos a precio de dólar, es llevar los productos a precio petróleo, a precio nafta. Bueno, es que ellos permitieron esto. Ellos permitieron, digamos, cuando ellos te hablan de la inserción en el mundo, te hablan de esto. De que el argentino con un sueldo de trabajador, con un sueldo que hasta el 2015 era el segundo salario más importante de Latinoamérica medido en dólares, hoy está séptimo o octavo, pero que encima tengo precios dolarizados. Entonces, obviamente te sube el dólar, las empresas, digamos, encargadas de la distribución del gas, la que a vos, digamos, te llega a tu casa, que no es la turra, porque la verdad es esa, la empresa de Sure, de Nor, Metrogas, Gas Natural, no son los turros. No son las que se las llevan todas. Los que se las llevan todas, muchachos, son los petroleros. Es el lobby. ¿Sí? Entonces, eso es lo que todos tenemos que estar mirando. Todos tenemos que entender que cada vez que el dólar aumenta, tu salario se deprime, no solamente porque los precios van a aumentar, porque el comerciante te los aumenta por miedo a cuando tenga que reponer, sino también porque las tarifas en el gobierno de Macri están dolarizadas, sino porque te va a subir la nafta. Ahora, cuando el dólar te baja, las tarifas no te bajan, La nafta no te baja. El dólar bajó ahora estas últimas 2 semanas 5% y la nafta te subió un 10%. Entonces, ¿dónde está la cuestión? ¿Cuál es el mensaje entonces que manda el gobierno de Macri? Claro, también hay una cuestión que el precio no baja si baja el dólar, porque yo creo que hemos reemplazado la inflación, digamos. La inflación de Cristina era una inflación por demanda, porque la gente tenía plata en el bolsillo, porque le llegaba por un subsidio, porque le llegaba porque tenía trabajo, porque el Estado desembolsaba plata para que la gente la tuviera, digamos. Entonces, al poder comprar, obviamente el productor aumentaba el precio de los productos. Vos tenés si yo vendo una lapicera a 10 pesos y me doy cuenta de que mi comprador la puede pagar 20, tengo 2 opciones. O subo el precio a 20 o empiezo a producir 2 lapiceras. ¿Y ahora cuál es la inflación? Bueno, el dólar. Yo creo que los productores empezaron a vender las lapiceras a 20 pesos. Pero lo que digo es que hoy en día la inflación no es la inflación de demanda, porque demanda no hay, sino que es una inflación, iba a decir monetaria. La otra también. Si se quiere, la otra también. Está espiralizada la inflación. Claro, básicamente, pero es una inflación dada no por demanda, sino dada por la devaluación del peso con respecto al dólar, o la apreciación del dólar, digamos, con respecto al peso. Que no sé en qué porcentaje hoy estará esa apreciación del dólar. Sí, 100 y pico %, supongo. Claro. Entonces, ¿qué pasa si hoy se estabiliza el dólar y el precio del dólar baja? No te va a bajar nada, Dani. Claro, porque la demanda está estancada, no hay demanda. Entonces el motivo de la inflación actual no es el motivo de la inflación anterior. Está bien, son dos cosas diferentes, pero digamos, es cierto. Pero igual Argentina es crónica con la inflación. Vos es como le pones una llamita, ¿cómo se dice? Una chispa en un poquito de gas y se prende fuego. Es así. Y estos muchachos nunca la entendieron. Y no entendieron la historia. Si hubiesen estudiado un poquito la historia, hubiesen sabido qué era lo que iba a pasar. Digo, lo que pasó el año pasado ya pasó 3, 4, 5 veces en la historia argentina. La devaluación del año pasado, la inserción en el mundo del gobierno de Mauricio Macri fue
la timba financiera. Fue que vengan capitales especulativos, que pongan la plata, que se lleven las tasas de intereses súper altas y cuando se cansaron, se la llevaron. ¿Y qué pasó? ¿Quién perdió? Todos nosotros. Los subsidios de la energía, que de tanto se quejan todos, que Argentina tenía subsidios por todos lados, a la energía, al transporte, al consumo. Hoy se los llevan los bancos. Hoy se los llevan los bancos. Entonces, lo que nosotros buscamos, lo que nosotros tenemos que encontrar es ese equilibrio. El equilibrio entre el poder adquisitivo de la gente, entre que la industria pueda volver a producir. No podemos tener una industria. ¿Quién te va a...? Perdón, se me vuelven las ideas porque estos muchachos te hablan de inversión. ¿Qué industria te va a venir a invertir si tenés el 40% de la capacidad instalada parado? Claro. Perdón, el 60% parado, porque hoy estamos al 40%, hoy estamos, la producción está al 40% de la capacidad instalada. ¿Qué quiere decir esto para que la gente lo entienda? Yo tengo una fábrica, señora, que mide 10 metros, bueno, 6 metros los tengo parados y 4 metros tengo la fábrica funcionando. Y los otros 6 metros me los meto en el culo. Perdón, por igualar. No, pero es que es más negocio una inversión de cartera que... Es que hoy tampoco, hoy ¿cuál es el negocio? Hoy, claramente los que lo saben son los que manejan todo de afuera y los son propios amigos de ellos. Hay una anécdota de Cavallo, conocida en los años 90, que porque la idea, el problema fue el mismo, digamos, en esencia, y los fabricantes fueron a verlo a decirle que tenían un problema grave porque tenían galpones con maquinaria parada porque no estaban produciendo nada y no podían seguir sosteniendo a los empleados en esa situación. Y Cavallo les dijo, bueno, muchachos, en tiempos de importación, en tiempos de 1 a 1, amuren todas las herramientas contra un rincón del galpón y usen el galpón para traer cosas de afuera y venderlas en el mercado interno. Bueno, eso es lo que... Digamos, esa es la visión... Está bien. ¿No? Sí. De Cavallo, que es consejero desde la lejanía del gobierno actual, un consejero no deseado, ¿no? Porque es un salvavidas de plomo. En fin, el gobierno igual... Volviendo al tema económico, dijimos, no mostró números reales positivos, no hay ni un número, o sea, el PBI es más bajo que el 2015, el salario medido en dólares es más bajo que el 2015, el consumo es más bajo que el 2015, la inflación es la más alta desde 1991, la devaluación superó, bueno, la pérdida, digamos, del peso superó el 100% en un año, la inversión... No existe inversión en industria, en tecnología. O sea, la fuga de capitales es enorme. Y además no hay un ordenamiento de la economía. No existe una economía ordenada. No hay, como ellos le solían decir, no hay, seguridad jurídica. Quiero... Hablando del tema de los precios cuidados o el acuerdo con los empresarios, ¿no? Que los empresarios parece que son nacionalistas, pero acá, digamos, los que tiran del carro son los trabajadores. Estaría bueno escuchar un audio de Martín Cabrales. Como le diría Mirta Martincito Cabrales, les mandamos un besito desde acá. Que es un poco una confesión de parte, ¿no? Sí, estaría bueno escuchar lo que decía para que... Revela cómo se piensa. Para que veamos o escuchemos bien lo que piensan algunos de los empresarios, porque estos son los más poderosos. La pyme no piensa así. Sí, también revela un poco cómo piensa el gobierno, ¿no? Sí, bueno, porque es a los que invitan. ¿Vos viste después? Faltó otro para la próxima, el video del dueño de Guaymallén. No te lo tenés que perder. No lo vi. No, es un grosso. Le mandamos un beso acá y coman esos alfajores. Un grosso el tipo. Bueno, ¿está ese audio? ¿Lo tenemos a mano? Yo estoy en contra de los controles de precios, estoy en contra de los congelamientos. Yo no creo que el gobierno esté de acuerdo con los controles de precios, creo mismo que hasta el presidente Osica lo ha dicho. Pienso que es un paliativo, creo que es algo que se tomó para alivianar el bolsillo de la gente y el estado de ánimo. Que si se toma como una medida aislada, que ni siquiera es una medida, si se toma como algo aislado, no tiene ningún sentido. Esto sí, no va a bajar la inflación ni nada.
Sica lo que ha dicho, que la inflación del mes anterior fue altísima, yo me reuní con él un día antes que dé el índice de inflación, que el mes que viene la inflación iba a seguir alta pero iba a ir bajando y que a partir de junio la inflación iba a bajar notoriamente. Yo no creo que el gobierno esté de acuerdo con los controles de precios, creo mismo que hasta el presidente Sica lo ha dicho. Pienso que es un paliativo, creo que es algo que se tomó para alivianar el bolsillo de la gente y el estado de ánimo. Yo no creo que el gobierno esté de acuerdo con los controles de precios, creo mismo que hasta el presidente Sica lo ha dicho. Pienso que es un paliativo, creo que es algo que se tomó para alivianar el bolsillo de la gente y el estado de ánimo. Bueno. Lo que yo estoy de acuerdo en ciertas cosas con Martincito. A ver. El gobierno no cree que esto sea, el gobierno lo hace con la nariz tapada. Esto es una política más heterodoxa, mejor dicho, más del kirchnerismo que claro, ellos. Claro, o sea, claro. Les da asco lo que están haciendo. Sí, no representa claramente no representa y lo están haciendo, no sé por qué. Sí, un paliativo que la verdad es que yo no creo que funcione. No, el porqué está muy claro, me parece. El porqué es que las elecciones se avecinan. Pero vos te pensás que van el gobierno está a punto de hacer un hecho inédito en la política, te diría internacional, que es que un presidencialismo no reelija. Digamos, esto no sucede en el mundo, no sucede. Igual es sano para la democracia, o sea, yo no es ni sano ni deja de serlo, digamos. Sí, una reelección es una herramienta de la democracia. No, pero es sano el intercambio de colores políticos. Cuando vos sos gobierno y tenés los fierros del gobierno, tenés la información que maneja el gobierno, que es privilegiada, digamos, los gobiernos no suelen perder las elecciones. Bueno, sigamos hablando del tema nacional. Claro, claro. Pero sí, digo, lo que ellos... Aparte, vos fijate, ¿no? Lo que dice Martincito. Esto no va a frenar la inflación, obviamente que no va a frenar la inflación. Y ellos hablan desde el escepticismo. O sea, ellos mismos, o sea, te dicen que es una medida, que ni siquiera es una medida, o sea que hablar de políticas públicas acá no tiene sentido, porque no es una medida. Y aparte la forma de comunicarlo. ¿Vos viste cómo lo publicó? Sí, increíble. Sí. No. Yo te digo que el tema de la comunicación acá... ¿Viste hoy a Elisa Carrió? Lo que dijo de la Sota. Yo trabajo desde día, Marian. No, bueno, está bien. Yo acá leo todos los diarios para venir informado a la radio. Está bien. La señora Carrió, Lilita, habría que hablar con Aníbal, a ver qué piensa de Lilita. La señora Lilita dijo sobre el ex Ojo, que hay que decirlo bajito, Lilita, porque dice que la nombrás 3 veces y aparece. El ex gobernador de Córdoba, fallecido de la Sota, que murió en un accidente de tránsito. Lilita dijo, lo pueden googlear todos, el video que está en internet, dijo... Sí, eso lo vi. Menos mal que se murió de la Sota. Boludo, qué enferma que está. Sí. Qué enferma que está esta mujer. Es increíble. Eso lo vi. Lo bueno de todo esto es que yo creo que en octubre se va a saber quién es quién. O sea, la gente se va a dar cuenta de quién es quién en la política argentina. Hay que ver, no nos olvidemos que el gobierno, digamos, tiene los medios necesarios como para articular una elección. Bueno, lo estamos viendo con estas medidas que están tomando ahora. Aunque a nosotros nos parezca que son medidas insuficientes, aunque a nosotros nos parezca que son medidas hasta falta de ética, evidentes, que se le ven los hilos, digamos, da cuenta del poder de fuego que tiene un gobierno cuando se trata de ganar elecciones. Y esto va acompañado del decreto que sacó un poco regulando esta cuestión. Que no es una regulación, como dice justamente Martín Cabrales, no es una regulación que ataque directamente a este acuerdo. Que, por otra parte, es un acuerdo no escrito. Digamos, yo no he visto que haya ningún documento sobre esto. Así que no sé el alcance que pueda llegar a tener. Yo calculo que lo van a sostener porque el cuco de Cristina va a ser que los propios empresarios lo quieran sostener. Igual eso es lo que no entiendo, ¿no? Hablan de, digamos, la cristinización de la economía y demás. A ver, muchachos, el periodo kirchnerista durante del 2003 al 2015 tuvieron ganancias increíbles. Nunca los empresarios no ganaron plata con el peronismo. O sea, entonces, ¿cuál es el temor de que vuelva Cristina? De la cadena nacional. Claro.
No, ¿Cuál bueno. es el temor de que vuelva Cristina? Yo me imagino de que que aumenten ellos- los salarios. ¿Cuál es el temor de que los jubilados tengan salarios dignos? Que la gente pueda acceder a viviendas, que haya créditos. ¿Cuál es el temor? Yo creo que el temor esencial de la clase, si podemos hablar de clase, yo de clases no hablo, pero de algunos sectores, yo creo que es el temor a los derechos esenciales del capitalismo, digamos, a la propiedad privada. Y en cierta medida es un temor fundado, digamos. El peronismo nunca se va a meter con la propiedad privada, pero lo que empieza en A no se sabe dónde termina. Sería la visión de los grandes capitalistas argentinos. Pero escuchando el audio de Martín Cabrales, podemos ver que hay algunas definiciones fuertes en el audio. Dice, estas medidas que no son, que ni siquiera es una medida, pues claro, no está regulado, no está reglamentado, no está escrito lo que se ha Más que hablado. eso no es una política pública. Es un acuerdo de palabra. Esto, digamos, es poco serio. ¿Sí? Dice, es un paliativo. ¿Qué quiere decir un paliativo? No es un remedio que va a curar. Es un paliativo, un remedio que te va a hacer sentir la ilusión, lo que un economista llamaría la ilusión monetaria, la idea de que te están dando más de lo que en realidad te están dando. Son un desastre, básicamente. Y dice, yo estoy en contra de todas estas medidas. Bueno, esa es la forma de pensar quien ha visto a uno ha visto a todos. Esta es la forma de pensar los empresarios. Están en contra. Y el gobierno dice, pienso que no está de acuerdo con lo que está haciendo. Bueno, entonces, digamos. Y aparte no se entiende, porque si lo que están haciendo ahora, estas medidas de congelamiento de precios, es lo que había que hacer, bueno, porque no lo hicieron antes. Y si no, no es lo que había que hacer. y si no es lo Igual, que había que hacer, igual, ¿para qué lo están haciendo ahora? Y porque no tienen otra solución. Pero no tiene sustento. ¿Qué dice la historia con respecto a cuál es el final de este gobierno? O sea, lo único bueno que... Yo te digo 3 cosas que va a tener este gobierno. ¿Sí? La apertura de los cielos, que son las low cost, porque la verdad está bueno. Sí, está bueno. ¿Sí? El desastre que, perdón, con amor te lo digo, que hizo Moreno en el INDEC. No comparto. Bueno, está muy bien, lo compartes, pero está bien. Y el otro, digamos, el otro logro del gobierno va a ser que es el primer gobierno no peronista en terminar su mandato. Cierto. En los 4 años. O sea, otra cosa buena no tuvo. Cierto, el primer gobierno radical en terminar un mandato. Otra cosa buena no tuvo. Es una alianza, no sé si ni siquiera es un gobierno radical. O sea, Y sin el radicalismo este gobierno no pudo haber y sido ellos gobierno te nunca. hablan de no volver al pasado cuando ellos son el mismo pasado. ¿Quiénes están en el gobierno? Es verdad, acá nos acotan. ¿Cómo? Y sin el peronismo disidente Sí, nos el acota el peronismo TAN. disidente, tal cual. Sí, bueno. No, bueno, por eso entonces, Es verdad. ¿cuál es? Y siendo Y sin el sindicato, sindicato, pero también los sindicatos son una herramienta hoy en día de la oposición al gobierno. O sea, es una parte del sindicalismo nada más. igual el sindicalismo los ayudó a llegar. Una parte del sindicalismo. Bueno, el sindicalismo los ayudó a llegar. Me perdí de lo que estaba diciendo. Sí, la gente que tiene que salir a la calle. Pero, digamos, esos son los únicos 3 logros que yo le veo. Capaz que me olvido de alguno, no sé. Salir del cepo. Sí, pero fue mentira, no fue un logro tampoco. ¿Por qué? Porque Brad Guy te decía que la economía ya estaba al valor del dólar blue. ¿Qué pasó cuando salimos del cepo? ¿Cuál fue el número de inflación del año 2016? Entonces, hubo recesión, hubo inflación y los precios se ajustaron a la devaluación tras la salida del cepo. Todo mentira. Macri dijo lo peor ya pasó, vino lo peor. Cada vez que habla Macri pasa algo. Vos fíjate, habla Macri, totalmente. sube el dólar, Totalmente. habla Macri, baja la bolsa, el riesgo país es el nivel más alto del año 2015. Y estábamos en default, 2014, y supuestamente según ellos, estábamos en default. Pero en verdad no estábamos en default porque Argentina estaba litigando por una deuda que no era legítima. Pero más allá de estas cosas, estos te hablan del pasado y ellos son el pasado. Ese punto quería ir. Ellos son el pasado porque las políticas que llevan adelante son del pasado, porque estas políticas ya fracasaron una y otra vez, pero la idea de ellos no importa si fracasan, porque la idea de ellos era llevársela como ya hicieron en el pasado. La idea de ellos era que los amigos del exterior se la lleven, que los dólares se vayan, que el campo tenga más divisas. Digo, permitirle al campo que liquiden cuando quieren. Eso no es un país normal. Claro. No es un país normal, como tampoco es un país normal tener retenciones. Lo comparto. Pero sí sería un país normal que haya una distribución del ingreso.
Sí sería un país normal que fomente la industrialización. Sí es un país normal invertir en ciencia y tecnología. Sí es un país normal tener educación, tener universidades, tener escuelas públicas. Eso es un país normal. Eso es lo que la gente necesita. La gente no necesita que le mientan. La gente no necesita que le digan que no va a pagar un impuesto para pagar mucho más después. La gente no necesita que le digan las cosas que son, que van a ser y que después terminan no siendo. La palabra del presidente está devaluada. El presidente se tiene que ir. Vuelvo a insistir con lo mismo. Para mí ese es el tema de hoy. ¿De hoy del programa decís? Sí, obvio, totalmente. La idea de que el presidente... ¿Cuál es el trabajo esencial de un presidente? Cuando se elige un presidente, se elige a un tipo que sea un interlocutor válido entre los espacios de poder, para que los pueda articular, digamos. Ahora, bueno, me no parece en el caso a mí, del presidente argentino. me parece igual. a mí, sí, totalmente. No, el presidente argentino. Pero me parece a mí que nuestro presidente actual ya no es un interlocutor válido, porque el pueblo no le cree, los grupos concentrados de poder no le creen, Y bueno, entonces, digamos, difícilmente pueda cumplir con sus tareas. es así, pero ellos piensan que pueden seguir, ellos piensan que el mismo desastre que hicieron en la economía, ellos van a poder arreglarlo. Yo no sé qué opinan todos ustedes. Sería bueno que para la próxima nos cuenten un poco. Esperamos que nos envíen la durante idea la acá semana no también, es defenderlo ni es defenestrarlo, es simplemente dar una visión, insisto, con los números reales. Digo, los números de la pobreza que antes medía la UCA son los mismos que ahora mide la UCA y son los mismos que ahora ellos no aceptan. Ayer escuché un poquito la entrevista de la Luis Majul con Peluca. ¿La vieron? ¿Cuál? A Vivi Canosa, la que hacía sí. la que hacía de mala antes de la chiquitera. Bueno, ayer entrevistó a Macri. Sí, Perdón, dato de color, también perdió en el rating, parece. Sí, Macri. pero ya que te entreviste Pero- una periodista de espectáculos, ya habla mucho. Vamos a darle la oportunidad. Ya habla pero mucho. es como la Viviana Majul, es como la Luis Majul, no hay nada más desagradable que Luis Majul para mí. Porque por lo menos a la nata le va bien, es malo, ¿entendés? Le va bien el tipo. Tiene rating, hizo guita. Luis Majul le habrá hecho guita, pero no lo ve nadie. Es un chanta tránfuga. Recomiendo mucho un video que hay de Ezequiel Guazorra, este chico que hace entrevistas en la calle a la gente, Sí. con Luis Majul a la salida de la radio. Bueno, lo vamos a buscar. Muy recomendable. Déjame seguir hablando Adelante. de lo de Viviana. Luz Casé. No, yo ya me luzco en Instagram, Luzo01 me puede seguir. Y en Twitter también. No, bueno, parece que Viviana Canosa le preguntó al presidente qué opinaba o qué sentía cuando había chicos que no se iban a dormir con un plato de sopa, ¿viste? Todo muy cheto, el plato de sopa, Claro. caliente, no, mami. Una pobreza bien. Una pobreza bien, exacto. No es una pobreza de, che, dale un pedazo de pan y mate cocido, aunque sea el pibe. Entonces, el presidente dijo... No, bueno, pero ahora por lo menos ese chico o la mayoría tiene pavimento y antes vivían en el medio de la mierda. Digo, hay que decirle al presidente que a esa no le estatizó él, Aguas Argentinas. Claro. Hay que decirle al presidente, digamos, que el plan de cloacas y de agua potable no lo hizo él en su gestión. ¿Sí? Hay que avisarle todo eso, digamos, hay que mostrarle los números y ver la cantidad de argentinos y argentinas que se incluyeron en toda esta historia durante los años anteriores. ¿Cómo? Y con el asfalto no se come. Bueno, a algunos lo podemos cagar a trompada y lo dejamos en el asfalto. Pero con el asfalto no se come. Es cierto es cierto que la pobreza se mide también. Está bueno medirla con el nivel de acceso a ciertos servicios. Pero muchachos, en Argentina se cagan de hambre. Sí, digamos. Si algo está distinto, está peor. Digamos, no era que no antes han mejorado las cosas. Antes no éramos Disney World, claramente. No, o sea, y faltaban un montón de cosas no, pero si antes caminábamos en asfalto, caminábamos con botas. Ponele, y ahora ahora con botas ahora amarillas. caminamos descalzos, digamos, no estamos mejor. No estamos mejor. Entonces, pero acá el problema es que nosotros como jóvenes, que nosotros como empoderados, que nosotros como, digamos, jóvenes profesionales que somos... Muchas gracias por el piropo de jóvenes. Sí, obvio. Comparados al Tano somos re jovencitos, ¿no? No, el Tano es un pibe. Digo, nosotros tenemos el deber y la obligación de transmitir todo esto, pero de transmitirlo con convicción y también de no ser, digamos, cerrados y ver lo que piensa el resto. Digo, porque en nuestras propias casas pasa que miran TN y te dicen todo el discurso de TN. ¿Cómo puede ser que mi mamá no sabía de historia y ahora te habla de 70 años del peronismo? ¿Cómo puede ser que mi vieja te hable de que el 70 años del peronismo hizo mierda a la Argentina? Mi mamá no hablaba de historia. Entonces, es todo, digamos, un relato forzado, inexistente, aparte mentiroso, y aparte, digo,
que dentro de esos 70 años estuvieron los mismos. Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich. Lo de los 70 Brown, años es una mentira, como una casa que se cae sola, digamos. Muchachos, volver al pasado son ustedes. Ustedes son los que traen las políticas del pasado. Ustedes son los que no le traen diversidad a la política argentina, que no le traen audacia, astucia, digamos, que no tienen no se les cae una gota de creatividad para conducir el país. Pero bueno, volviendo al tema de las tarifas, esperemos que, amén de todo esto que estamos hablando, de que no es suficiente y demás, esperemos que al menos sirvan como lo que son, un paliativo, ¿no? Sí, igual es por un tiempo, sépanlo. Las tarifas, lamentablemente, como están dolarizadas, van a seguir aumentando. Lo que nosotros tenemos que buscar es que la producción nacional, sea para los argentinos, y tenemos que buscar más producción para que el excedente, muchachos, exportenlo y ganen en dólares, pero no con el bolsillo de los argentinos. Nosotros queremos el capitalismo, pero un capitalismo que incluya, no que excluya. ¿Sí? Bueno, esa va a ser mi frase para terminar. Sobre eso vamos a estar tratando de pensar en este programa. Mejor de lo que hemos hecho hoy. ¿Cómo pasó en los la programas hora, subsiguientes. Che, ¿te siguieron muchos más? Sí, tengo a ver si en Twitter tengo algún seguidor como más. 2 más. Ni siquiera un retweet a mi tweet. Bueno, la próxima vamos a tener a Juliana Di Tulio. ¿Sabes quién es? ¿Quién es? Contanos. ¿Cómo? Es No, pero contanos. Una ex diputada de la Nación Argentina. Ajá. Feminista de la provincia de Buenos Aires. ¿Confirmado? Sí, no, pero la estamos llamando en este momento. No, para que no prometamos entonces. No, ¿por qué no? Sí, la próxima la tenemos a Juliana Di Tulio. Bueno. ¿Y quién te dice que un día, no sé, te vamos a Mauricio Macri? Sentadito acá. María Eugenia Vidal, mandamos un besito, María Eugenia. Bueno, esperemos que el próximo programa salga mejor que el de hoy y que el de hoy de todas formas les haya gustado. Y si fue así, recomiéndennos. Y si no fue así, no le digan nada a nadie que no les gustó. A mí me gustó, me voy a ir a comer algo rico ahora. Gracias, Tano. Gracias a todos. Un abrazo. Nos vemos el martes que viene a las 22. Chau. Chau. 10:30. Hoy encuentro mi razón.